cómo inicio en el mundo de los simuladores, qué debo de comprar. Yo creo que ya teniendo esta información, yo creo que cualquier persona sabría qué comprarse, hacia dónde tirarse. Pedales es un ítem bien importante. Tener una asesoría de que no estén perdidos en el mundo, que yo creo que es lo que más me preguntan. Tiene una muy buena base, por lo menos a nivel de pedales y timones, y frenar de una manera muchísimo más precisa. Entonces ¡Hey! ¿Cómo están? Nuevo video en el canal de YouTube. Empecemos. Un simulador es un conjunto de herramientas, de periféricos, es decir, como un mouse o como un teclado, pero enfocados a simular la conducción. En este caso, un timón de carreras. En el caso mío, un timón de carreras como este, que es más o menos de un Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, cualquier tipo de prototipo que tenga este tipo de volantes, a unos pedales y una palanca de cambios. Eso es básicamente un simulador. Ese conjunto de dispositivos agrupados sobre un chasis, sea en madera, plástico, en fibra de carbono, en metal, en el caso mío es de acero inoxidable, que permita colocar estos dispositivos en una posición que se asemeje a la de un carro de carreras. En mi caso, al carro de carreras o a los carros de carreras que más compito. La altura, la distancia, los pedales, eso es un simulador físicamente de carreras. Hay de muchísimos costos, hay desde el más económico hasta uno de $60,000 hasta uno de $1,000. O sea, obviamente hay un gap muy grande en el tipo de bases que vemos más adelante, en el tipo de pedales y en el mismo cockpit. Claramente la inmersión del simulador como tal, físicamente, se le pueden agregar muchos ítems. ¿Como qué? Como un ventilador que simule el viento, como un boot kicker que simule las vibraciones de un motor en la vida real, hasta un motion que te permita moverte cuando frenes y con gatos hidráulicos, simular como el movimiento de las fuerzas G del carro. Eso es un simulador. Ok, mucha gente me dice, no, ya tengo el timón y lo pego a mi escritorio y le coloco unos tacos a mi silla de escritorio y ahí freno y ahí acelero y tal, pero ¿qué más? ¿Qué me falta? Entonces ahora, esos periféricos, ese timón, esos pedales o ese Logitech G29, que es como el más básico con el que todo mundo inicia, tienes que utilizarlo. En este caso puedes hacerlo con una consola, con un PlayStation, con un Xbox o cualquier tipo de consola que tenga un videojuego de carros, vas a poder utilizar esos periféricos. Ahora, si hablamos de simular, es decir, estamos simulando un entorno de carreras, en mi caso, o cualquier otro entorno que quiera simular con un carro, pues claramente tenemos que acercarnos muchísimo más. En este caso lo haremos con un computador. Siempre recomiendo, para entrar al mundo de los simuladores, comprarte un computador. Mucha gente, Felipe, ¿y una torre, una CPU física grande o un laptop, un portátil? Mi recomendación siempre va a ser una CPU, una torre grande. Primero por el costo mucho más económico armar una torre, un equipo de escritorio, que comprar una laptop que tenga el performance de un equipo de escritorio. Claramente la laptop, por ser un laptop, va a costar muchísimo más. Claramente el rendimiento puede llegar a ser un poco más limitado y todo depende claramente de tu presupuesto. En este caso, un computador. ¿Listo? Un computador, debes utilizarlo para iniciar en el mundo de los simuladores. Ahora, ¿qué computador debemos utilizar? Va a depender mucho con qué monitor vas a utilizar el simulador. ¿Por qué? Entre mejor performance, entre mayor rendimiento tenga la pantalla, ¿a qué me refiero? Ah, no, es que yo tengo mi simuladorcito, pero ahora voy a conectar a un televisor Full HD. Es decir, la resolución es 1920 x 1080, o sea, Full HD, un televisor normal. Ya de entrada, lo que yo te diría es no lo utilices porque un televisor no está diseñado para el entorno jugar, o sea, está diseñado para ver televisión, películas y etcétera. Pero el simulador va a necesitar una latencia, es decir, va a tener una respuesta respecto a las acciones que yo haga en el timón, tienen que verse en tiempo real en la pantalla. Y ya de entrada, un televisor no está diseñado para eso, o la mayoría no están diseñados para eso, y vas a tener un retardo de reacción. Y en muchos juegos como el FIFA y demás, pues no es tanto dilema, pero en los carros de carreras donde vas a tanta velocidad, un milisegundo pueden ser 10, 15, 20 metros y te va a ser más lento y no va a ser divertido manejar. ¿Cuánto me cuesta el computador, la CPU? Ya tengo el timón. Depende de a qué lo vayas a conectar. Si es un monitor 4K, vas a necesitar un computador muchísimo más potente. Si vas a utilizar gafas de realidad virtual como las utilizo yo, y ya les explico por qué, vas a necesitar un computador más potente. Si vas a utilizar un triple screen, es decir, vas a utilizar en los simuladores, se utilizan tres pantallas, una a la mitad, una a la izquierda, una a la derecha, simulando el panorámico del carro de verdad de carreras, vas a necesitar un computador más costoso. Ahora, si vas a utilizar un solo motor en 2K o en una resolución Full HD, pues el computador puede ser gama media. ¿En qué ronda eso? Entre un computador gama media está entre 2 y 4 millones de pesos, y un computador gama alta está entre 4,5, 5 a 7 millones de pesos. Eso cuesta el computador para tu simulador. Si usted sabe de tecnología, sabe de computadores, está en el entorno de los videojuegos, de los computadores gamer para jugar, pues usted mismo se arma su computador con sus detalles y demás. Pero si usted no tiene ni idea de computadores, usted es un piloto de carreras, quiere empezar a armar su simulador,
computador o es un fanático, un amigo, alguien que le guste los deportes a motor y no tiene ni idea de tecnología, pues te va a tocar ir a una tienda donde te asesoren, en Medellín, en Monterrey, por ejemplo, o en Bogotá, en Unilago, o simplemente un amigo que te ayude con el tema de tecnología. Y lo único que debes de decirle es que necesitas un computador o una torre gamer que te corra Assetto Corsa Competizione, Automovilista 2, iRacing, fluido en más o menos un monitor 4K, por ejemplo, o para unas gafas de realidad virtual. Y ya con esto que yo te acabo de decir, necesito un computador que me corra esto, fluido, sobre gafas o sobre 4K, ya de entrada la persona que te asesore va a saber qué quieres y listo, no necesitas absolutamente nada más. Gil, entonces listo, ya tengo la torre, ya la compré, ya me la trajo el amigo, el muchacho de la empresa, el negocio donde yo la compré, ya la tengo acá en mi casa, ya tengo el timón. Bueno, ¿en qué montamos esa vaina? Entonces hay diferentes cockpit. ¿Qué es un cockpit? Es como les explicaba al principio, donde yo conecto mis pedales, mi timón, mi silla de carreras o la que quieras poner, y es donde todo debe quedar fijo. ¿Qué tienes que tener en cuenta? ¿Cuál es la recomendación de Felipe Gil? Y es lo que yo le digo a todo mundo y no les voy a mentir. Yo por lo general prefiero hacer yo mismo mi cockpit, es decir, yo mismo lo fabrico con un cerrajero o con alguien que trabaje con acero y yo mismo lo hago a mi gusto, a mi diseño. ¿Listo? Ahora, no, Gil, no quiero hacer yo mismo mi cockpit. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Cómpralo. Y pasa igual como el resto de ítems. Hay baratos y hay económicos. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Primero, la rigidez estructural. Hay cockpits de 2 y 3 millones de pesos que parecen una hamaca para acostarse a dormir. O sea, tú frenas y el carro se mueve el timón y se mueve todo. Eso no sirve. El automovilismo es un deporte de alta precisión, especialmente en los pedales, en el freno, porque en las manos, pues claramente la presión depende más de ti. Pero en los frenos o en los pedales, si se te mueven los pedales o se te mueve la silla o te estás moviendo tú, pues claramente la precisión se te va a cambiar y lo más difícil que hay en un carro es siempre frenar. En un carro de carreras, en una pista o en donde sea. Entonces, claramente, cosas a tener en cuenta: el chasis que sea rígido completamente. Hay otros factores que ya van a tu gusto, como qué tan pesado sea, qué tan liviano, en qué material, la estética y demás. Un cockpit bueno cuesta entre 2 millones y medio, 3. Hay cockpit hasta de 5 millones, 6 millones traídos desde afuera, desde Europa, desde Estados Unidos. Digamos que lo más tope de gama es un cockpit o un chasis en aluminio. En aluminio, donde tiene ángulos rectos y todo se ve espectacular. Eso es como lo más caché. En mi caso, no me complico, lo mandé a hacer yo. Es una estructura en acero inoxidable, me funciona perfecto, se ve rígido a mi gusto, a mis medidas. Entonces, eso a tenerlo en cuenta. ¿Por qué no recomiendo yo? Gil, es que no, yo no siento que eso sea necesario. Yo lo cojo y lo pego a la mesa. Manejo aquí, puedes manejarlo, pero te vas a dar cuenta que ya de entrada vas a estar en una desventaja brutal. Porque la posición, igual que en la vida real, como en el simulador, afecta muchísimo la precisión. Y en una mesa claramente no vas a utilizar ni el 60 ni el 50% de la precisión que puedes tener en un chasis. Entonces, por eso básicamente es, si quieres ser competitivo o utilizarlo de esa manera, que ya vamos a hablar un poco de ese mundo, debe ser en un cockpit. Gil, ya tengo el cockpit, ya tengo el chasis, ya tengo todo armado en mi casa, tengo el computador, tengo el chasis, ya tengo las 3 pantallas. Ahora, ¿qué corro? ¿Cómo es este mundo? Listo, entonces el sim racing es competir utilizando precisamente un simulador como el que le acabas de explicar. Gil, pero ¿cuál es la diferencia entre sim racing como tal o jugar un juego de carros? Entonces ahí hay un paréntesis muy a opinión personal. Para mí el sim racing o un simulador va de la mano al juego que estés utilizando. Hay videojuegos de carros que su objetivo es simular, es decir, no les interesa entretener. Si yo se lo coloco a un niño de 10, 15 que no tiene ni idea de automovilismo, lo vas a aburrir, no le va a encontrar sentido. ¿Qué tipo de simuladores reales a nivel de software, a nivel de videojuegos, son para simular? R-Factor 2, iRacing, Assetto Corsa, inclusive ya hoy, a pesar de que inició como un Syncade, a hoy es uno de los simuladores más utilizados a nivel profesional. Assetto Corsa Competizione está como más o menos en la mitad, pero entra. Automovilista 2 entra, Automovilista normal también entra. Bueno, hay varios que están ahí, pero digamos que esos son los más conocidos. Gil, pero vení, entonces ¿dónde queda el Gran Turismo? ¿Dónde queda el Forza? Entonces ahí hay un paréntesis. Hay desarrolladores como Microsoft, bueno, con el tema de Forza, con el tema de Gran Turismo, que su objetivo no es simular, es hacer un videojuego de carreras que tenga parte en simulación, pero gran parte en entretenimiento, porque claramente lo que entretiene y lo que puede utilizar todo el mundo es lo que vende. Entonces claramente son juegos de carros, pero que no están simulando completamente las físicas y el comportamiento de un carro real.
Por ende, un piloto como yo o como alguien que le interese realmente mejorar su manejo y utilizar el simulador como una herramienta para su entrenamiento o para aprender o para iniciar el automovilismo, pues claramente no va a ser mi recomendación. Pero si hablamos del entorno del sim racing en general, traerían estos juegos que no son simuladores, sino juegos simplemente de carreras. Eso es el sim racing. Ahora, dependiendo de tu enfoque, ¿qué te voy a recomendar? Siéndote honesto, conozco gente que se ha armado el chasis brutal, el timón y los pedales brutales, que ya vamos a hablar de ese aspecto, un computador brutal, que se ha gastado 20, 30 millones en todo este conjunto, y al año tienen eso por allá arrumado en un escaparate y ni lo usan. ¿Por qué? Primero, se dan cuenta que el nivel que se encuentra en el mundo del sim racing, que es competir utilizando pues el simulador a nivel mundial, online, ¿cierto? En internet, corriendo con varias gente a nivel mundial, es muy alto. Entonces cuando ven el nivel que es muy alto, se frustran y como que dicen, no, mierda, esto no es por acá. Eso es uno de los motivos. El segundo motivo es que no encuentran qué hacer con el simulador. Conozco pilotos que se arman su simulador y lo utilizan una semana o 2, 3 meses engomados. Uy, estoy corriendo acá en esta pista con este carro, pam, pero después no le encuentran un uso más allá que girar en un carro y una pista. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, número uno, antes de armarse un simulador, pruébelo, vaya donde alguien que tiene uno, pruébelo y mire si esto sí le gusta, porque claramente se va a gastar un buen dineral armándose uno. Segundo, defina si es en pantalla, si es en gafas, que eso también ya se los explico, eso téngalo en cuenta. Y tercero, que es lo más importante, entre al mundo competitivo. Tiene que entrar a competir, Si usted no entra a competir, esto va a terminar como un extendedero de ropa mojada, va a estar por allá guardado y eso no lo va a utilizar por muy brutal que sea. ¿Por qué la importancia de competir? Porque la motivación a competir, a mejorar, a ver cómo un Gil le mete 2, 3 segundos o cualquier otro piloto le mete es rápido, es lo que te lleva a entrenar y decir, bueno, busque un campeonato, busque una liga en su país, con sus amigos, busque en todas las ligas, hay ligas en Argentina, en todos los simuladores, busque una comunidad que le ayude con esto. Gil, no, pues es que yo no tengo amigos, yo casi no tengo tiempo. Entonces utilice el iRacing. ¿Qué es el iRacing? Un software, es un videojuego, un simulador, o sea, si le coloca iRacing a un niño se va a aburrir. Un simulador que tiene series todo el tiempo, 24/7, y hay carreras 24/7, donde a esas carreras se unen cualquier persona que esté en el mundo, que esté a esa misma hora, igual que usted queriendo correr, se va a unir y va a poder correr con ellos. Y va a poder correr con ellos de una manera limpia, decente, rápida, porque iRacing es un simulador que ya tiene una cultura a nivel mundial, tanto en el automovilismo real como en los simuladores, que claramente generan una cultura donde se está simulando y no jugando un juego de carros. Entonces claramente vas a encontrar algo muy cercano a la vida real, donde vas a poder entrenar sin necesitar a nadie que te configure, nada, es todo muy de descargarlo, conectarse y empezar a jugar. Trataré de hacer una guía de racing específicamente cómo utilizarlo y demás, pero ahí está. Pero entonces consejo y el más importante, utilice su simulador y adéntrese usted mismo en el mundo competitivo. Si no, no lo va a utilizar. Créame que no lo va a utilizar. Se lo garantizo. Gil, bueno, ya llevo una semana, 2 semanas jugando, voy bien, pero siento que no soy tan rápido. Yo quisiera como cambiar de pedales y de timones, entonces ahora hablemos de ese tema. Ya de entrada te digo que si es primera vez que te montas en un simulador, es primera vez que vas a entrar a este mundo, tú tienes el tiempo en las manos, inclusive así seas muy bueno en la vida real. Porque los simuladores requieren de un sensor diferente a lo que tenemos los pilotos en la vida real. En la vida real los pilotos tenemos la sensación de la fuerza G, la percepción de velocidad, tenemos lo que conocemos muchos como el culómetro, tenemos muchos sensores, escuchamos, estamos en el entorno, entonces es muy fácil definir qué está pasando en el carro. En el simulador no, inclusive así se tengan las gafas, inclusive así se tenga un vibrador que simule los pianos y demás. En el simulador el único sensor que tenemos es el timón, pues ahí sentimos todo lo que está pasando en el carro, es lo único que nos transmite, igual que en la vida real, la llanta y el contacto de la llanta con el pavimento, que es casi que lo es todo, pero en el simulador es menos perceptivo porque lo estoy viendo detrás de algo, detrás de una imagen, no lo estoy sintiendo físicamente en mi cuerpo. Entonces ya de entrada, que usted entra de primerazo en los simuladores, créame, el timón y los pedales van a ser un segundo paso o un tercer paso de mejora muy por allá cuando usted esté 100% seguro que su habilidad física ya la está llevando al límite y ya lo que le está afectando realmente son sus periféricos, su timón, sus pedales y demás. Esto téngalo muy claro. Listo, vamos a suponer que usted ya lleva mucho tiempo, que usted me dice, Gil, no, es que vos me metes un segundo y medio, 2 segundos en cada pista, yo siento que lo hago lo mejor posible, pero no, yo siento que mis pedales. Entonces vamos a hablar de timones. Entonces ahora, el simulador se compone de 2 componentes, que precisamente son los que tengo acá al lado. Una base, que es este que está por acá, que es este cuadrito, ese es el motor,
es un motor, se encarga de transmitir todo lo que está pasando en el simulador, en el software, transmitírselo físicamente al timón. Y está el timón que está acá arribita, en este caso Moza. Yo utilizo la marca Moza porque actualmente me parece que es la mejor marca costo-rendimiento. Los productos son de calidad, estéticamente son espectaculares. Es lo que yo ando recomendando brutalmente a quien me pregunte. Entonces se compone de estos dos componentes. Como les vengo explicando, todo depende de su presupuesto. Esto hay timones, hay bases que solo la base cuesta $3,000, como es un Syncube, que es una marca muy costosa, a un G29 que viene todo completo y te cuesta $250. Todo depende, ¿cierto? ¿Cuál es la desventaja de tener una base muy poco sensible? Que claramente al ser el timón el sensor más importante, pues si tienes una base que no te transmite todos los efectos y especialmente los derrapes, cuando un carro derrapa lo que pasa es que el timón se suelta, entonces entre más preciso y más sensible sea esa soltada del timón, pues más reacción te va a dar, más información y vas a poder tener un mayor control, ¿cierto? Eso por un lado, que claramente el control va de la mano de la velocidad. Por el otro lado, en el timón vas a tener un timón más cómodo, con levas más táctiles, con levas magnéticas que se devuelven, donde el tacto es muchísimo más fino. ¿Qué mejora esto? Que por lo general yo, que ya llevo tantos años en esto, cuando tienes un timón que no tiene este nivel de calidad, a veces ya no sientes cuando se meten los cambios, o te bajan dos seguidos y terminas reventando el motor, etcétera, etcétera. Problemas de ese tipo. Aparte que vas a tener funcionalidades que en un timón básico no tienes, como son los botones, perillas para el control de tracción, para la ABS, puedes programar para que este botón haga Y o haga X. Bueno, puedes hacer muchísimas funcionalidades, pero realmente la función brutal de tener una buena base y un buen timón es que te da un feedback, de lo que está pasando en el carro, que hace que vas a tener muchísimo más control. Y eso es muy claro que lo tengan en cuenta, porque no estoy hablando de velocidad, estoy hablando de control. De velocidad no, de control. Te va a dar muchísimo más control. Entonces te vas a dar cuenta que los carros son más complicados de manejar, como un Fórmula 3, un Fórmula 4, un Indy y demás, especialmente los prototipos que son de alta precisión. Te vas a dar cuenta que con un timón bien poderoso va a ser más fácil llevarlo. No va a ser más rápido, va a ser más fácil. Otra característica que tienen las bases es que hay unas bases que ya están de un nivel tan alto, que rondan entre yo creo que una base, después de que tenga los 8 Nm hacia arriba, 8 9 Nm hacia arriba, es decir, bases que tengan 12 Nm, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 30 Nm, son bases que cuando las colocas en un porcentaje de fuerza, te están simulando la misma fuerza que haces en la vida real o inclusive más. Eso te permite, por lo menos en el caso mío, que soy un piloto, pues entrenarme físicamente para X o Y carro, para X o Y carrera, etcétera, porque estoy en mi simulador, estoy entrenando en la posición de manejo en mi casa con un timón que me está simulando las mismas fuerzas, claramente, que es muy importante tener en cuenta esto, que la posición de manejo que tienes en tu casa debe ser la misma que tienes en tu carro de carrera real. ¿Por qué? Porque los músculos que van a actuar, si yo en tu casa entrenas con el timón súper rígido, pero el timón tuyo en tu casa está aquí y en el carro de carreras está aquí, pues claramente la funcionalidad de los dorsales o de los hombros no va a ser la misma. No estás entrenando puntualmente los mismos músculos que entrenarías en la vida real. Entonces eso es súper importante, pero si lo tienes, lo vas a entrenar y vas a... O sea, yo ya lo he hecho y vas a tener una ventaja brutal físicamente, porque estás entrenando precisamente lo mismo que necesitas en la vida real, en este caso hablando pues de fuerza. Claramente el tema del cuello y demás pues sí es un entrenamiento aparte, pero por lo menos las manos, que es por lo general en algunos prototipos lo que más define una vuelta rápida, porque te toca administrar muy bien la fuerza de tus brazos, lo vas a poder entrenar ahí. Eso es supremamente importante. Para que se hagan una idea, yo actualmente corro con un R12 que tiene 12 Nm y al 100% en 8, 9, 10 vueltas ya estoy reventado, o sea, ya estoy cansado bastante, considerablemente. Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo que hace la fuerza del timón es básicamente un entrenamiento físico, porque no conozco a nadie que tenga un timón, un DD2 o tenga un Direct Drive que llegue hasta los 25 Nm de fuerza, es decir, que se pone tan duro que son como 30 kilos en cada lado, y lo utilice así para correr en el simulador todos los días. Eso es mentira. Entonces, eso es otra ventaja que tienen las bases. En resumen, hay muchas marcas de timones. ¿Qué debes de tener en cuenta para tener un buen timón? Primero, cuántos Nm de fuerza tiene, sin importar la marca, vas a mirar estos parámetros. Cuántos Nm de fuerza tienes, ya te expliqué para qué es los Nm. Segundo, si es un Direct Drive significa que es un servo industrial, un motor que básicamente lo que te permite es que te transmite de manera directa todo lo que está pasando en el simulador. O si es una base por correa, que es una base es un poco más diferente, como en el caso de un CCL o de otras marcas, que es como otra funcionalidad física de la base, también lo haría muy bien. Pero tener en cuenta que un Direct
Direct Drive, y ya ahora como marcas como Moza, pues yo creo que ya es la opción. Ya hay Direct Drive desde 2 millones de pesos, entonces yo creo que ese es el camino realmente. Yo creo que ya las otras están de salida. Mirar cuántos Newton metro tiene de fuerza, mirar reviews, qué tan fino es, etcétera, etcétera. Yo creo que es más por ahí, pero realmente esas son las ventajas, y lo que tienes que fijarte es qué tantas buenas recomendaciones, qué tan bueno es la base, y qué tanta facilidad tienen también con los timones, qué timones tiene cada fabricante, porque claramente la base va de la mano del timón, o sea, deben ser convergentes en la misma marca. ¿Listo? Ahora, Gil, ¿qué tipo de timones debo tener? Es que hay timones de fórmula como este que tengo yo acá, que es el que más utilizo, ¿cierto? Que es más o menos de unos 310 milímetros de ancho, mientras que el de un turismo, un carro turismo, tipo turismo de carreras, es de unos 330, si mal no estoy, y si es de drift va a ser de unos 350 milímetros. Entonces el timón va de la mano lo que quiera simular. En mi caso, pues con este me defiendo, tener en cuenta pues los grados de giro del carro real, utilizarlos a tu gusto. Entonces, yo creo que tu habilidad como piloto y a nivel de conducción no se ve afectada por el simulador, porque realmente lo que estás haciendo es que tu cerebro, entre más entras al mundo de los simuladores, más habilidad coge. O sea, esto es una herramienta de entrenamiento. O sea, no se puede pretender ser bueno en algo que no practicas. Entonces, esto sirve para practicar tu cerebro, porque el automovilismo, sea en la vida real o en el simulador, lo que más requiere es concentración mental. Va sincronizado manos y pies a un nivel de precisión demasiado alta. Entonces, simplemente eso. A nivel de timones, yo creo que es más de gusto, calidad, como les expliqué ahora. Ahora, Gil, bueno, entonces ahora hábleme de los pedales. Cuando hablamos de los pedales, ya sí estamos hablando de velocidad. Cuando hablaba de los timones, hablaba de control. Gil, ¿por qué me dijiste que los timones es control? Porque yo te voy a ser muy honesto. Yo hacía al mismo tiempo con un G29, que era el timón más básico, que con el que hago ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que como este tengo más control, me permite hacer el mismo tiempo que yo hacía con el G29 en menos vueltas. O sea, me demoro muchísimo menos haciéndolo. Aparte de que eso me permite, se traduce en constancia. Pues es decir, puedo ir más rápido en mis ritmos de carrera en 20, 30, 40 minutos. Pues claramente va a ser más constante, porque mis niveles de precisión gracias al timón pues van a ser muchísimo mejor, muchísimo más fáciles de hacer. Eso se traduce en control. Pero cuando hablamos de los pedales, en los pedales sí hay una diferencia. Hay, igual que como todo, muchísimas marcas de pedales. Casi siempre son las mismas marcas que tienen los timones. Hay los mismos pedales. En el caso mío, como les digo, tengo todo Moza. Moza tiene unos pedales. Hay unos que llaman CRP, otros que llaman SRP. Hay varias referencias. Creo que hay 2 o 3 en el caso de Moza. Yo lo recomiendo porque, insisto, me parece que son beneficio-costo. Son los pedales más brutales que yo he tenido y he probado. Créanme que marcas bastante costosas son pedales que recomiendo al 100%. Y ahora, ¿qué hay que tener en cuenta con unos pedales de sim racing? Si hablamos de performance o rendimiento, los pedales sí cumplen una función fundamental. ¿Por qué? Porque entre los pedales está el freno. Y lo más difícil que hay en un carro de carreras de calle, lo que usted crea que esté corriendo, pero rápido, es frenar. Lo más difícil que hay en un carro de carreras es frenar. La diferencia entre un piloto muy rápido y uno medianamente rápido o uno rápido pueden ser 5, 6, 7, 8, un segundo, que para muchos será poco. Está en el freno. Casi siempre está en la manera en la que frena, porque frenar requiere una precisión muy alta, porque por lo general un piloto rápido lo que hace es correlacionar un punto de frenada, una referencia de frenada, con una presión de freno. Entonces, si esa presión de freno es fácil sostenerla, yo siempre voy a frenar a los 100 metros con el mismo porcentaje de freno, al 70, 80% de freno, y eso me genera que yo cada vuelta haga lo mismo, pam, y eso genera que yo sea bueno o sea malo en una carrera o whatever. Entonces, ¿qué pasa? Los pedales sí cumplen una función brutal. Los pedales sí te dan velocidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, unos pedales que existen, que son los más básicos, como los de unos Logitech o algunas marcas que son lo más básico y lo más low cost, utilizan un potenciómetro, que es una resistencia que cuando yo piso el pedal, esa resistencia como tal varía a medida que yo piso el freno, y eso me genera, pues digamos, la simulación de un freno. ¿Cuál es el tema? Que claramente no es tan preciso. Estamos hablando de menos de 1000 posiciones con el freno. Es decir, estamos hablando que hay 1000 posiciones en ese recorrido. Usted dice, Gil, pero eso es mucho. Yo le digo, sí es mucho, pero cuando hablamos de un pedal de gama media, gama alta, brutal, inclusive hay pedales que son hidráulicos, que casi que tienen la misma fuerza de dureza que tiene el carro real, simulando un carro real, que son topes de gama, que tienen hasta 65.000 posiciones. Estamos hablando de muchísimo más de 5 o 6 veces lo que tiene un potenciómetro. Entonces, claramente, tener un pedal que te permita tener muchísimo más precisión el freno va a ser brutal, aparte de otras cualidades que tiene. Por ejemplo, que estos pedales gama alta tienen una precarga. ¿Qué significa eso? Que me permite modificar que si yo quiero que el freno sea así de largo o sea así corto, o el acelerador igual, o el embrague igual. Ahora,
Eso por el lado de la precisión, de los pedales fundamentales. Recomendación para mí, cómprate de una vez, así sea unos low cost, pero que sean de célula de carga. No de potenciómetro, sino de célula de carga, que es un sensor que permite la precisión de la cual les estoy hablando. Por otro lado, Gil, ¿cómo me gusta el pedal del freno? ¿Será que lo pongo más duro, más blandito? Porque estos pedales que son gama media hacia arriba te permiten colocar el freno de acuerdo con unos tapones. ¿Qué tan duro es? ¿Cuántos kilos debo pisar? O sea, físicamente, ¿qué tan duro es el pedal del freno? Mi recomendación, ¿cuál es? Primero, un pedal de freno rápido debe ser un pedal de freno en el que mi memoria muscular, todos tenemos un cerebro diferente, aprendemos diferente, que te permita frenar a un punto entre el 80 y el 90% tangible, o sea, que usted lo sienta, no que usted esté adivinando todo el tiempo, y que sea muy preciso en el retorno. Porque el retorno es lo que te da algo que se llama trail braking, que es que yo freno y voy quitando freno a medida que giro. Entonces, esa devolución del freno cuando está en el 90% al 60% es fundamental, mientras el freno hace ese retorno. Entonces, tienes que conseguir una dureza de freno que te permita tener o hacer fácilmente eso. En mi caso, yo lo utilizo bastante duro porque vengo correlacionado a los carros de carreras en la vida real. Entonces, mi pedal probablemente tiene los tapones más duros que tiene Moza en este caso, y lo utilizo bastante duro y me permite tener, yo considero que una frenada bastante competitiva. Eso es lo que debes de tener en cuenta a la hora de comprar unos pedales. La posición los quiere colocar, hay mucha gente que lo que hace es invertir los pedales y que quedan con la base hacia arriba como un carro original de calle. Lo pueden hacer sin ningún problema mientras sea la ergonomía que ustedes queden cómodos y precisos. Fijar en el material del pedal, especialmente que hay pedales, hay unas marcas que tienen pedales de plástico, entonces con el tiempo se comienzan a fisurar. Si usted es más bien brusquito, tener en cuenta eso y proteger muchísimo el cableado, además de un correcto mantenimiento preventivo, porque como estamos en el pie, la zona abajo del piso es donde más se empolva. Si tienes mascotas vas a estar llena de pelos, y por lo general la mayoría de fabricantes mandan una grasa que se echa especialmente en los componentes que hacen el recorrido. Es una grasita. Tratarlo de tenerla limpio, tener el pedal lubricado, nada de chirridos. Un pedal de freno debe ser fluido completamente, verificar si dejaron el pedal de freno muy apretado, entonces a veces como que este recorrido le cuesta. En el caso de los Moza, por ejemplo, será uno de los problemas que se reporté, y es que el eje venía muy apretado, entonces me tocó soltarlo un poquitico. Pues una bobada, pues, y pues obviamente es una bobada que detecto yo que llevo tantos años y que no permitía que el pedal fuera tan fluido. Entonces un pedal debe ser fluido, debe ser tangible, que te genere una buena memoria muscular. Los pedales sí te dan velocidad. Unos pedales buenos sí te pueden dar 3, 4 décimas porque te permiten frenar más al fondo y frenar de una manera muchísimo más precisa. Entonces los pedales es un ítem bien importante. Y listo, yo creo que ya teniendo esta información, yo creo que cualquier persona sabría qué comprarse, hacia dónde tirarse, tener una asesoría de pronto, que no estén perdidos en el mundo, que yo creo que es lo que más me preguntan, cómo inicio en el mundo de los simuladores, qué debo de comprar, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí tiene una muy buena base, por lo menos a nivel de pedales y timones, de qué comprar. De respecto a las palancas de cambio, lo único que les puedo decir que es más gusto, por las palancas de cambio o estos tipos de accesorios como el freno de mano, la palanca secuenciada, la palanca Kajanachi y demás, es convergente con la marca que tienes en tu timón. En el caso de Moza, repito, tengo mi Kajanachi y mi caja secuencial de Moza. En el mundo de competitivo del sim racing, por lo general ese tipo de accesorios no se utiliza. Por lo general la manera de ser más competitivos con las levas, porque no estoy soltando las manos del timón, eso también tenerlo en cuenta. Pero en caso de que lo tengan porque les interesa practicar para un carro en la vida real o simplemente por gusto, por el rally, etcétera, etcétera, pues lo pueden tener sin problema, y sobre eso no va a haber mayor diferencias a nivel de performance, o no van a necesitar asesorarse, yo creo que de ningún tipo de especialista para eso. Gil, bueno, ahora tengo todo esto, ¿qué hago? ¿Le hago en un solo monitor o con gafas de realidad virtual? Ya de entrada les voy a decir lo siguiente: las gafas de realidad virtual es lo más inmersivo que existe. Sí, así le duela a muchos, no hay nada más cercano a la vida real que unas gafas de realidad virtual. No existe, especialmente en los simuladores. ¿Cuál es el problema de esto? Y porque no todo el mundo utiliza gafas de realidad virtual, y porque hay muchos pilotos que son competitivos en el simulador no lo utilizan. Simple, porque las gafas de realidad virtual, al estar inmersivas en el juego, porque con las gafas literal estás montado en el carro, tiene ciertas desventajas. La primera, es incómodo. Es como si llevaras el casco en la vida real puesto. El calor, el sudor. Cuando utilizas gafas de realidad virtual, si tienes miopía, astigmatismo o problemas visuales, pues lo vas a ver muy reflejado más allá de la pantalla. Por lo menos alguien que tiene astigmatismo no va a tener el problema viendo la pantalla a 1 metro, pero si pones las gafas sí va a tener problemas viendo el cono a 2 metros o a 5 o a 10 metros, porque con las gafas vas a tener la perspectiva que estás en el carro, entonces lo que está a 20 metros en la pista lo vas a ver a 20 metros en la pista. Entonces no hay nada más inmersivo. Pero ¿qué te recomiendo yo? No compres unas gafas de realidad virtual en un simulador si no las has probado. ¿Por qué? Porque claramente conozco gente
que es perfecta de salud, viene y prueba mi simulador con gafas y se marea, se le baja la presión, le da vértigo, etcétera, etcétera. Les cuesta asimilar eso porque literal estás engañando tu cerebro y les cuesta. Como hay gente que dice esto es brutal y demás. Recomendación número 1, pruebe las gafas de realidad virtual. Si se quiere comprar unas, no las compre sin haberlas probado. Listo. ¿Cuáles comprar? Pasa lo mismo que en los timones. Yo utilizo unas Oculus Rift S, que son viejísimas, o sea, ya son de hace 5 años. Pero también tengo a disposición unas MetaQuest 2 o una MetaQuest 3, que las 3 son las que más brutal me parecieron. Son inalámbricas, cableadas, tienen memoria integrada. Pasa lo mismo. Alrededor de unas gafas de realidad virtual buenas cuestan entre 1.800.000 a 3 millones de pesos que cuestan las Quest 3, para que lo tengan en cuenta de cuánto cuesta. Gil, no me gustó las gafas de realidad virtual, me parece que son muy inmersivas, muy bacano, muy chévere todo, pero no me gustó. Voy a utilizar 3 monitores. ¿Cuál es la diferencia entre los 3 monitores y las gafas? Yo personalmente en algunos carros, yo que tengo la oportunidad de probar muchos simuladores, soy más rápido en los 3 monitores. Por eso la mayoría de sim racer profesionales, es decir, los que no corren la vida real, los que no les interesa tener la inmersión de las gafas, sino ser buenos netamente en el simulador y listo, pues van a optar por 3 pantallas, porque es la manera más rápida de ser más competitivo en el mundo del sim racing. ¿Por qué? Pues muy simple, porque con las gafas estás montado en el carro, hay cosas y ángulos que vas a ver más, pero eso no garantiza que eso te haga más rápido. A veces uno entre menos información tenga, más arriesgado es, más osado es, no tiene en cuenta ciertas variables. Con las gafas, por ejemplo, cuando yo veo un piano muy grande, el man de la pantalla pasa por ahí, no le importa, pero cuando yo lo veo yo la pienso. Y especialmente en una vuelta rápida uno lo termina haciendo igual, pero en carrera hay ciertas percepciones que desde las gafas te hacen ser un poco más preventivo y conservativo en cara a la vida real, y eso se traduce muchas veces en velocidad, o muchas veces en que el de la pantalla se chocó y tú terminaste. Pero es más que todo gusto y hasta dónde quieres enfocar. Si vas a entrenar para la vida real, gafas, no te digo nada más. Si quieres solamente tirarte al mundo del sim racing y ser un monstruo, etcétera, 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 pues tírate por las 3 monitores, que ya está más que comprobado que hay 3-4 décimas de velocidad y que te vas a ganar. ¿Qué pantallas compras? Pues bueno, como en los televisores hay múltiples marcas de monitores, Samsung, LG, Spectre, bueno, hay muchísimas marcas, Asus. ¿Qué debes de fijarte o qué te recomiendo yo que te fijes? En el sim racing, como en cualquier videojuego, vas a buscar la referencia o el detalle o la característica de respuesta. Debe ser por lo menos 1 milisegundo o menos. Si vas a invertir en unas pantallas, busca un monitor que sea de 1 milisegundo o menos y que su tasa de refresco, sus hercios, sean por lo menos mínimo de 120, aunque ya hoy ya la mayoría de monitores especializados para jugar o para el entorno de los videojuegos ronda entre los 144 Hz, 165 Hz hasta 220 Hz creo que hay. Entonces en el mundo del simulador, siéndote muy honesto, si tienes 3 pantallas dudo mucho, a no ser que tengas un computador de la NASA, que vas a correr sobre los 200 frames por segundo, o sea, vas a tener ese rendimiento. Entonces yo creo que con un monitor de 144 Hz o 165 Hz vas a ir supremamente bien, se va a ver fluido, vas a tener una respuesta directa. ¿Qué otra cosa a tener en cuenta en una pantalla? Si vas a armar un triple screen, pues claramente los bordes, las pantallas que tienen un borde, como las pantallas las vas a juntar, vas a tener un borde entre pantalla y pantalla. Las pantallas que por lo general tienen ese borde hiper mega delgado son más costosas, entonces ya depende pues de tu presupuesto, de tu gusto y demás. Pero características para comprar un monitor: tiempo de respuesta y el refresh rate de hercios a nivel de refresco del monitor, que por lo menos mínimo sea 144 hercios. Esas son las 2 variables que es de tener en cuenta, más allá de la marca y lo otro que te acabo de decir. Gil, pero yo no quiero 3 monitores, yo quiero un solo monitor, porque ya actualmente hay marcas como LG que tienen un monitor de 49 pulgadas que es una vaina curva y es uno completo. Ahí no vas a tener lío. Créame que si encuentras un monitor de 49 pulgadas curvo así grande, ya de entrada ese fabricante lo hizo para jugar. Ya de entrada te va a garantizar una respuesta supremamente baja, una tasa de refresco brutalmente alta, espectacular, y una calidad de imagen espectacular. Eso te lo dejo a gusto. He tenido de todos, a mí especialmente, como les digo, para mí no hay nada más cercano a la vida real, porque yo utilizo el simulador para entrenar, porque a mí me gusta, es mi herramienta, de ahí vengo. Entonces para mí las gafas es lo más chévere que puede existir. Pero entre pantallas, pues entre las 2 ya con esta explicación yo creo que ya sabes por cuál decidirte. Yo creo que por eso no hay problema. Obviamente una pantalla completa de 49 pulgadas ronda los 9, 10, 11 millones de pesos, claramente depende también de tu bolsillo. Bueno, yo creo que esto ha sido todo, muchachos. Yo creo que ya
con este video yo creo que tienen por lo menos una base. Esta es la versión 1, probablemente haga otro video de estos un poco más detallado. Déjenme en los comentarios en qué les pareció el video, observaciones, más preguntas, más dudas y dudas y dudas y dudas y dudas. Y con seguridad haremos 3, 4, 5, 6 las versiones que sean necesarias de este video hasta que haya uno completamente que abarque todo, que sea bien completo. Entonces, nada, comenten, se suscriben. Muchísimas gracias por ver el video, espero que les sirva. Yo creo que esta información pocas veces se explica de este nivel, especialmente en palabras normales que todo el mundo entienda. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Apóyenme, suscríbanse, síganme en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas las redes sociales, que ahí también monto mucho contenido que les puede servir y del cual pueden aprender un montón. Un abrazo.